Seguimos a vueltas con el S106 o Abril de Talgo, tras unos días y semanas muy complicados y donde el daño empieza a ser difícil de reparar para Talgo, pero también para Renfe, y donde la polémica por sus múltiples averías, problemas o retrasos no dejan de acumularse. Todo tras un pedido que en su día supuso una ganga para las arcas públicas que ahora parece que estamos pagando y donde la cascada de infortunios podría suponer un gran perjuicio para la fabricante y los futuros concursos a los que optará. Vamos a empezar por lo más básico, los inicios del pedido de trenes que ahora están en el ojo del huracán. Pedido realizado muchos años atrás, en 2016, con el PP en el gobierno y de la Serna como ministro, y que supuso un ahorro impresionante de 1.150 millones en el pedido de trenes para ampliar la flota de alta velocidad, al cual optaron otras empresas del sector como Alstom, CAF o Siemens, que ya tienen trenes en nuestras vías, y por supuesto Talgo, que finalmente se llevó el concurso debido a que su oferta era claramente mejor que las de la competencia, nada menos que un 43% inferior a lo presupuestado en la licitación de ese contrato. Eran los años de los recortes y de apretarse el cinturón, y aquello de lo bueno, bonito y barato resultó irresistible, más aún con un modelo de tren todoterreno y que se aventuraba como el no va más de la compañía española. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, 8 años después, parece claro que aquel precio irresistible tenía su explicación, y como en un producto de rentabilidad desmesurada, han acabado viéndosele las costuras desde el primer día. Primero, recordemos, con los sucesivos retrasos en la entrega de los trenes, achacados en su día al COVID y los problemas en las cadenas de suministros. Después, con un periodo de pruebas que se eternizó bajo un secretismo propio de una película de espías, y que llevó al Ministerio y a Renfe a recalcular sus planes para el estreno de estos trenes, así como la redistribución de la flota varias veces. Y por último, el capítulo más amargo y que muchos ya aventuraban, una sucesión de problemas, incidencias y retrasos que no han cesado y que han llevado a que este modelo de tren apenas supere el 40% de puntualidad frente al 70% largo del resto, incluyendo otros modelos de Talgo como el S112. Además, días atrás se reveló una serie de 20 deficiencias de todo tipo que denunciaron trabajadores de la propia Renfe, que avisaron de lo que podía ocurrir y que enumeró La Voz de Galicia en un documento al que podéis acceder en la pestaña Comunidad del canal. Unas semanas muy complicadas y que tras varios días negros acabó en enfrentamiento abierto entre el Ministerio y la propia Renfe con Talgo, y del que ya informamos en otro vídeo del canal. Sin embargo, la cosa comienza a ser preocupante y un verdadero quebradero de cabeza para Renfe, pues ahora mismo se asegura que la mitad de los trenes entregados en mayo, 11 de los 22, están en dique seco por presentar algún tipo de avería o por seguir a la espera de su entrada en servicio. Algo especialmente delicado en el tema de las telecomunicaciones o el software del tren, que parece estar dando demasiados problemas a pesar de los muchos meses de pruebas. Sin embargo, todo apunta a que estos fallos, por el motivo que sea y que desconocemos, se están dando ante todo en las rutas gallegas y asturianas. Todo esto llega en un momento delicado para Renfe y el propio Ministerio, donde las incidencias, más allá del propio tren, se están acumulando, añadiéndose a muchos otros problemas en Chamartín o la propia infraestructura, que han causado jornadas complicadas o retrasos muy sonados, algo a lo que nadie parece querer responder y solo se pone el foco en el propio tren de la discordia. Además, estos problemas llegan en un momento crucial para Talgo, a la espera de conocer su futuro tras la OPA de Magyar Wagon, y que se está dilatando en el tiempo y que ha tenido varios capítulos, pero que sigue a la espera, así como un calendario muy ambicioso de concursos y adjudicaciones que se cifran en 25.000 millones en diversos puntos del mundo, incluyendo el interés de Irio.
y que con estos incidentes con el Abril podrían peligrar y hundir a la marca. Una Talgo que, todo hay que decirlo, se está mostrando especialmente opaca en información o en tratar de explicar lo que ha ocurrido con el tren y que no hace más que empañar aún más su imagen. De hecho, tanto Óscar Puente como Renfe parecen haber emprendido una cruzada contra Talgo que veremos dónde acaba. Como dato, vamos a decir, simpático, la propia compañía sacaba pecho estos días de otros modelos de su flota como el Velaro para, digamos, añadirle picante al asunto. A todo esto, el cliente solo puede ser testigo del jaleo y en todo caso rezar para que no les toquen esas incidencias y si llegan reclamar la devolución del billete, cosa que, como ya sabéis, también se ha complicado desde Renfe con el nuevo sistema de compensación que hace más difícil que te devuelvan el importe ante retrasos y que también está dañando la imagen de la marca AVE y la propia Renfe. Ojalá que los problemas del Abril se vayan solucionando y que en Renfe o el propio ministerio se aprenda la lección y en próximos contratos prime la calidad antes que el precio, pues parece obvio y más en tecnología que lo barato sale caro. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un paso.